continuemos dando. Y vamos a ver Ya me puse nerviosa. derechos de autor y derechos conexos. Sí. Derechos de autor y derechos conexos. ¿Listo? Sí, es grabando. ¿Ya? Tranquila, ignora los chicos. Ellos aprendan. Estamos hablando de derechos de imagen. Doctor. ¿Listo? ¿Listo? ¿En qué iba? Y vamos en derechos, me estabas explicando cuáles son los derechos morales y cuáles son los derechos patrimoniales. Ah, listo. Iba en derechos morales. Morales, Estaba hablando de la paternidad. de la ineditud. Sí. Listo. Entonces, el derecho moral de ineditud es el derecho a publicar o no publicar. Un ejemplo de una actriz muy conocida de Shakira, que es un ejemplo muy académico, donde ella estuvo en una telenovela, pero a ella no le gustó la telenovela y decidió pagar una indemnización porque, claro, uno puede decir yo retiro mi obra, pero otras personas invirtieron si ya se publicó la obra, hubo una inversión, ¿sí? Y la puedo retirar siempre y cuando sea publicada de forma legal, ¿no? Porque ahí está la línea delgadita con el deepfake, porque yo si hago una obra ilegal, ¿sí? Sin el permiso de la persona, sin el consentimiento, o con el consentimiento de la persona, pero resulta que no hago la obra que iba a hacer, sino que hago otra cosa totalmente diferente. Sí. Entonces ahí ya no solamente estoy violando el derecho moral de integridad de la persona, sino pues otras aristas también relacionadas con el derecho a la imagen, y habría que revisar también puntualmente otros derechos morales afectados. Entonces, si la obra se publicó de manera legal, con el permiso de la persona, a la persona se le pagó o fue de título gratuito o hubo toda una producción y la persona dice, no, yo quiero retirar esa obra, toca indemnizar a los demás. Está en el derecho de hacer eso. Sí. Pero ella tiene que indemnizar a la productora. A la productora o a las personas que sean los titulares de los derechos patrimoniales en ese momento. Y en algunos casos, cuando pues, hay más personas involucradas, entonces hay que revisar cómo se manejaría el título del monto de la indemnización. ¿Sí? Porque está en mi derecho a publicar o no publicar, si no se ha publicado. ¿Sí? Pero si yo ya la publiqué de forma legal, hay otros terceros involucrados en esa obra, yo puedo pedir el retiro, pero tengo que entrar a indemnizar. Entonces hay que tener en cuenta que no es, digamos, de plano, ya sí, me cansé. Sí, libre acción. Sí. Sí. Entonces, claro, no, pues aparte porque, pues imagínate que sean unas escenas que tienes que cambiarlas por otras. Evidentemente no es solamente quitar dentro de la narrativa, sino que obviamente pues implica un cambio de actores, o sea, implica otro de rodaje, eso tiene que tener, pues digamos que en producción, en términos de producción, ciertas repercusiones bastante complejas. sí. Un ejemplo, se me ocurre el tercer capítulo de la sexta temporada de Black Mirror, se llama Jane is Austin y es la historia de una chica con una vida aburrida, ¿sí? La niña tiene una vida aburrida, pero resulta que la echaron de la empresa y aburridísima ella se va a la casa y de repente prende el televisor y empieza a ver en el televisor un programa en el que está siendo interpretada por una actriz que es Salma Hayek, pero que cuenta exactamente lo que le está pasando en su vida, ¿sí? O sea, es prácticamente su deepfake, ¿sí? Es su deepfake con el rostro de Salma Hayek en ese caso, y le está pasando exactamente lo que le sucede en su vida aburrida, así que la tiran del trabajo, que el novio la está engañando, que los amigos del trabajo le están haciendo la doble. Entonces es exactamente lo que le está pasando en su vida, como si hubiera cámaras incluso vigilándola, pero no está su rostro, está el rostro de una actriz que es otra persona famosa, ¿sí? Hay que revisar. ¿Cómo podría pelear el derecho aquí de ineditud o de paternidad o moral
Lo que pasa es que hay que revisar si hay datos que la logren identificar a ella exactamente. Ok. ¿Sí? Si ya no eran el mismo lugar donde trabajaba, el mismo puesto, ¿sí? Ahí sí, pero ideas hay muchas. ¿Cuántas novelas no hay que es la buena, la mala, el que sufre y después se reivindica y termina siendo el héroe? Entonces hay un tema que son las ideas y otra cosa que son las expresiones de las ideas, y ya dentro de esas expresiones de las ideas los datos que puedan hacer que realmente se identifique a la persona, porque si yo no puedo identificar con esos datos a la persona, Es que no la puedes identificar porque, o sea, a eso le puede pasar a derecho de cualquiera. imagen, o sea, ni el cuerpo ni el rostro pertenecen a ella, ¿sí? Pero la historia, la historia. ¿cuántas personas no pueden estar viviendo eso al mismo tiempo? ¿Sí? Pueden ser millones. Sí. Pero otra cosa es que digan, hablen de un puesto en específico, Sí. de un lugar en específico, coloquen los nombres de amigos o conocidos o unos nombres que sean tan similares que las personas puedan identificar que esa historia se trata de él. Pero si la gente no puede identificar que esa historia como tal se trata de mí, yo no puedo reclamar nada, porque una cosa es el mundo de las ideas, la expresión de las ideas, y otro el mundo donde esas expresiones de ideas me dan datos y que puedan identificar como tal de quién me estoy refiriendo. O sea, porque, digamos... O sea, pero no lo podría pelear así nomás. O sea, tendría que tener unos puntos muy específicos. Y tendría que tener una base sólida probatoria para decir, miren, con esta historia me están afectando porque la gente sabe que soy yo. Ajá. Sí. Y no puede ser una historia genérica donde por esa misma situación pueden estar pasando miles de personas. ¿Cuántas historias no hay sobre desamores, por ejemplo? Claro. ¿A cuántas personas no le han puesto los cuernos y después vuelven? O sea, ese tipo de temas es muy recurrente, así sea muy similar a la vida de la persona, pero muchas personas pueden estar pasando por situaciones muy similares. Ahora bien, si yo coloco, por ejemplo, a mi artista favorita, empiezo a colocar una historia donde es una persona que es futbolista, que lo engaña con una abogada que es muy reconocida, ¿sí? De una familia muy prestigiosa de España, ahí sí yo creo que ya estamos hablando, por ejemplo, de datos identificables, ¿no? Okay. Si sacamos una serie o un cortometraje así, uno ya pues empieza a decir, esta historia yo ya la he escuchado en algún lugar, ¿sí? Porque la magnitud de lo que ha sucedido está en el inconsciente colectivo de las personas, y además de que está en el inconsciente colectivo de las personas, da datos que generan una comunicación mental entre la historia y la persona. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo eso con esas tres palabras, yo sé que de una puedes decir el nombre de alguna persona. Ok. ¿Sí? Inconsciente colectivo. Pero si solamente es tu historia y nadie la conoce, entonces nadie podría reconocerla. No. De ahí, por ejemplo, un caso muy interesante de derechos de autor. Y hay otra cosa que, por ejemplo, los hechos históricos como tal no tienen una protección sino de quien los redacta. ¿Sí? Tú puedes encontrar un mismo libro por ejemplo, de Roma, puedes encontrar miles de películas con la misma historia, de cosas que pasaron de forma verídica, ¿sí? Pero con unos formatos distintos, porque la historia como tal no tiene una protección de derechos de autor. De hecho, el relato de un náufrago, ¿sí?, tuvo un caso de derechos de autor muy interesante, de Gabriel García Márquez, donde el que estaba contando su testimonio hizo una reclamación por derechos de autor de ese relato. Pero pues un relato de un hecho histórico importante que no vulneraba como tal datos muy específicos que hacen parte de la intimidad, ¿sí?, de la persona, porque cuando ya nos vamos de pronto a otro ámbito más íntimo, digamos sexual, otro tipo de ámbitos, pues es distinto, ¿sí? Ahí, pues, ¿Y ganó el señor? Gabriel García Márquez ganó. ¿Por qué? ¿Ganó? Okay. Porque el relato estaba contando
contado de tal manera que estaba impregnado de el estilo de realismo mágico. Sí, de realismo mágico. Y era un hecho histórico de muchos relatos también de muchos periódicos, sí, que era un hecho conocido, ¿sí? Y además no estaba hablando de temas relacionados con la intimidad de la persona, porque ya cuando nos metemos en un ámbito de una privacidad mucho más delicada, ahí hay otros temas de análisis. Okay. Sí. Bien. ¿Cuáles entonces serían esos derechos patrimoniales? Todavía no hemos acabado con los morales. Todavía no acabamos. Madre mía, listo. Bueno, vamos ya con el derecho moral de paternidad, ineditud, transformación. Entonces, el derecho moral de transformación, hablamos, por ejemplo, de el derecho moral que yo tengo a que si yo hago una obra, o tengo una obra, o ejecuto una obra, o en mi rostro, pues no se me hagan deformaciones que vulneren mi honra moral, y eso también tiene un tinte de subjetividad, ¿sí? Por eso decía, por ejemplo, si yo empiezo a subir un deepfake de una persona que tiene el cabello crespo, pero le hago unas modificaciones, por ejemplo, le coloco ojos azules, o le coloco en los ojos un reflejo de un símbolo político en el cual la persona no esté para nada de acuerdo, pues estoy transformando algo sin una debida autorización. ¿Sí? Y además estoy vulnerando también otro derecho moral que ya no es el de transformación, sino el de integridad. ¿Sí? Que el de integridad el derecho moral de autor de integridad va ligado con la honra de la persona. ¿Sí? Entonces, un dato, por ejemplo, bien interesante de los derechos morales, que estos no prescriben en el tiempo, a diferencia de los patrimoniales, y son inalienables, o sea, no se transfieren, pero cuando la persona ya ha muerto y también ya han muerto los herederos, la defensa de estos los puede ejercer el Estado. Hubo un caso donde colocaron la última cena, y en la última cena colocaron para una publicidad de un restaurante de hamburguesas a todos los discípulos de Jesús comiendo así, con los deditos. Entonces, claro, eso dijeron que me violaba el derecho moral de integridad porque estaba yendo en contra del sentido de la obra y que era una burla al espíritu como tal de la obra de Da Vinci, y que eso pues violentaba también otros ámbitos sensibles de lo que quería representarse. Ahora, por ejemplo, también, si yo poso una fotografía para un tema de ropa, ¿sí? Y yo solo soy una persona que trabaja con una clase de ropa, ¿sí? De ropa elegante, de ropa de ciertas cosas, y me colocan por allá de pronto un disfraz de payaso o de mico o de algo, y me colocan así que se pasa de pronto, por ejemplo, con la IA, que uno puede colocar, pues ahí hay que mirar. Ahora bien, hay unos temas muy delicados y ya mucho más profundos que yo creo que podríamos tardar aquí horas hablando, que son las figuras públicas, y especialmente figuras públicas en el ámbito de la política, que tienen por eso que hay memes y otras cosas, porque son pues digamos tienen unas connotaciones un poco distintas porque son personas expuestas. Sin embargo, pues el hecho de que sea una persona expuesta tampoco puede colocarse un deepfake que vulnere y que se pase, digamos, a un ámbito más íntimo, donde pongan a la persona haciendo cualquier cosa, ¿sí? Hay ciertos límites, y pues eso también, si se encuentra a través del rastreo o de informática forense el responsable, ese responsable tendrá que entrar a pagar las consecuencias, ¿sí? Tanto penales como civiles y administrativas, demás que tengan que entrar a indemnizar. Listo. ¿Ahí determinaríamos los morales? Vamos, entonces,
estoy revisando que no se me quede ninguna. Paternidad, ineptitud, Paternidad, transformación. transformación y modificación, sí. Que perdón, el derecho moral es derecho moral de modificación. Listo. Ahora tenemos los derechos patrimoniales, que son el derecho moral de comunicación pública, es decir, a que se comunique o no la obra o el rostro. Por eso es tan importante cuando uno va a trabajar en audiovisuales, ser muy específicos, y el Plan Nacional de Desarrollo en el año 2019 cambió las normas, porque antes decía se firmaba un contrato de obra labor y podían incluir una cláusula muy genérica. Actualmente no, y también siendo un dato sensible como dato biométrico, las finalidades tienen que estar específicas. Entonces uno en un contrato no puede dejar las cosas tan abiertas y tan genéricas, porque si no la cláusula me la considera nula, y al considerarse nula no hay cesión. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en que se redactan estos documentos. Y tienen que tener las finalidades específicas, así sea que uno coloque de una forma muy amplia y de una redacción que permita un margen de acción, pero debe estar la finalidad clara, porque si no también se entiende que hay vicios del consentimiento. Entonces, si yo, al ser un dato personal y ya también tenerlos interrelacionados como un activo intangible, si yo doy mi consentimiento para que se utilice, por ejemplo, para una publicidad eso le pasó a una persona muy cercana a mí, que dio su consentimiento para un tema de un blog de fotos, pero resulta que alguien tomó la imagen de internet y estaba diciendo que clases de inglés, porque una persona es extranjera, que clases de inglés en gimnasio, y colocaba la foto así de ese grupo, siendo que no tomó la persona la foto, y yo hice la reclamación. Le tocó indemnizar por unos buenos cuantos 40 millones. Porque estaba... ¿Por solo los brazos? No, la foto, porque se dio el consentimiento. Pero era un primer plano, ¿verdad? Sí, un plano medio de un grupo de personas. Entonces lo que hicieron, claro, como se veían personas extranjeras con personas colombianas en un evento muy popular de la ciudad, habían tomado eso como un fondo dentro del video de las fotos, y decían como ven al gimnasio a tomar clases de inglés mientras bailas, y estaban así como clases con profesores extranjeros. Cuando yo me encuentro con eso en internet, yo no pueden utilizarlo, porque el consentimiento que dio a esta persona fue únicamente para el blog y para unas personas, y el blog ni siquiera había hecho la transferencia, porque si se autoriza la transferencia a terceros, eso tiene otras connotaciones, ¿sí? Por eso cuando uno sube una imagen a ChatGPT o a otro tipo de ellas, uno da el consentimiento para que esas imágenes y esos datos personales salgan de nuestra jurisdicción y se rijan por normas de otros países, y hay que tener mucho cuidado si uno está de acuerdo o no. Generalmente uno sube sin leer los términos y condiciones, y después uno está reclamando cosas que es muy difícil, y hay unas jurisdicciones en específico, pero deberíamos ser más conscientes de lo que subimos tanto a nuestras redes como lo que subimos a las IAs, y leer los datos personales, porque por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, si es una IA como OpenAI va para Estados Unidos, o hay otras que van para China, hay otras que son IAs que los modelos son franceses, entonces la información va a otros lados. Entonces, por reclamaciones y demás, pues se complica un poco el tema. Vamos entonces en comunicación pública de patrimonial. Listo. Entonces, comunicación pública, está el derecho patrimonial de reproducción, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo el derecho de que se reproduzca una y otra vez. Está el derecho patrimonial de distribución e importación, ¿sí?
¿sí? Que es a que las cosas se distribuyan. Por ejemplo, los libros que tienen un soporte físico es más fácil de identificar la distribución, pero en el ámbito digital se entiende que la distribución también se encuentra con la puesta a disposición, ¿sí? Si es un CD o algo físico, pues se entiende más como la parte de distribución, pero la puesta a disposición, el almacenamiento, por ejemplo, en plataformas de streaming, se entiende pues ligado también a este derecho. El de transformación, por ejemplo, el derecho de transformación como una traducción, una segunda obra. Si yo, por ejemplo, autoricé mi imagen para que hagan deepfake para una película, pero terminan siendo 5. Lo siento, pero yo no autoricé eso. Es mi derecho. Solo una autorización. Sí, por eso es que es tan importante tener en cuenta que uno firma, si uno es el que está, o cómo uno va a hacer que firme la persona, si uno pues, está haciendo una inversión. A ver, entonces tenemos importación, exportación, ¿qué es? Importación, distribución, comunicación pública, transformación. ¿Transformación también es patrimonial? Sí, Okay. porque está la transformación desde un punto de vista de la modificación en los derechos morales, donde yo si modifico algo a tal punto que puedo romper con esa esencia de la obra. Por ejemplo, una novela que no les fue muy bien y al final terminaron atropellando al protagonista y cerraron. El autor, el guionista, muy curiosamente pues, hizo el reclamo y obviamente ganó porque no solamente, a pesar de que haya cedido los derechos patrimoniales, pues había un tema moral respecto a lo que es su obra. Entonces ahí, comunicación pública, distribución, modificación. Bueno, estos derechos en Colombia está la vida del autor más 80 años. Y después de eso, pues ya estos sí prescriben, estos sí son transferibles, son objeto de negociación, de una forma que se puede pues, aprovechar, digamos, a nivel económico. Listo, ok, bueno. ¿Qué pasa con los derechos de imagen y de autoría cuando se distribuyen contenido en redes o comunidades digitales? Primero que nosotros debemos aprender a leer los términos y condiciones, porque no es lo mismo que yo la distribuya mi imagen no sé, X, anteriormente Twitter, o que yo distribuya mi imagen en Facebook, porque Meta tiene unos términos y condiciones y de hecho los acabaron de cambiar hace poquito. Eso tengo una labor pendiente, pero sé que está un tema relacionado con la IA y cómo manejan toda nuestra información, y es importante que la leamos porque también eso va a empezar a ligar nuestra imagen con bases de datos. Y en China, por ejemplo, hay un tema que es interesante, sí, pero también puede ser un poquito como gran hermano, por decirlo así, que empiezan a ligar tu imagen a tus gustos, a lo que ves, a lo que no ves, a lo que te gusta, a lo que no te gusta, y hacer un perfilamiento de quién eres. Entonces, solamente por la interacción. Con la interacción más lo que tú subes. Ah, ok. Sí, es la idea. Claro. Bien, ok, listo. ¿Alguna otra recomendación o simplemente leer los términos y condiciones? Bueno, en cuanto a tener también claro qué tipo de contenido se comparte. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los menores de edad. En lo posible que nunca salgan solos, que no estén en primer plano. Generalmente una de las recomendaciones también que pues, en los talleres diplomados es, si uno va a tomar una foto de pronto de menor como planos más generales, más lejitos, que no sea tan identificable. Evitar cosas, por ejemplo, que se utiliza mucho en
plataformas de deepfake un poco más turbias cuando colocan personas con camisas mojadas o ese tipo de cosas, evitarlas, ¿sí? Porque pueden utilizar esas imágenes y esas cuerpos también para generar o recrear en inteligencias artificiales cosas que después las puedan vender por la Deep Web, que es otro mundo bastante turbio, digamos, para manejar. Los peritos forenses son los que saben cómo moverse ahí. Digamos, como, de abogada, lo que he dicho siempre es como llamar al perito cuando me han hecho alguna consulta relacionada, porque ese mundo de la Deep Web tiene cosas que los filtros de los buscadores principales no los encuentran, pero muchas de las cosas las sacan de acá, de Instagram, Facebook y demás, para después hacer. De pronto las IAs para hacer deepfake puede que funcionen así también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo te comentaba esta de se me va el nombre en este momento, pero es para hacer fotomontajes. Entonces tú le subes una imagen y le quitas el pedazo de ropa de pronto que quieres quitar y ella te busca, es como si fuera una biblioteca de cuerpos, ¿sí? Te busca un cuerpo con las similitudes del rostro que esté con estas condiciones, por ejemplo, de desnudez. Entonces como que te busca, y yo digo, pero ¿de dónde sale esa información? ¿De dónde crees que sale esa información? De los repositorios y bases de datos y lo que la misma gente ha subido a la IA. ¿Sí? Y de cómo también de pronto hay que mirar cómo han manejado los creadores, porque los creadores también se basan en información disponible. Algunos se la alimentarán pues, con información obtenida de forma legalmente, otros estarán con información disponible que hay en la web. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Tampoco es el hecho de, ay no, voy a sacrificar a la IA y a la deepfake, porque en algunos casos, por ejemplo, hay personas que les pueden ser súper útiles para temas de conferencias y todo, pero sí es algo que toca tener cuidado y que creo que todavía en este momento no están tan desarrollados los mecanismos de seguridad y la tecnología va tan rápido y muchas veces va tan rápido que encuentran el mecanismo de seguridad y ya lo encontraron la falla del mecanismo de seguridad. Entonces hay que medir como si el riesgo compensa. El otro día tuve una entrevista con un programador y me dijo, todo lo que está en el ciberespacio no es real, ¿sí? Es completamente virtual, o sea, está desligado de la realidad tangible, ¿sí? Él se enfocaba mucho en lo real, es algo que puede ser tangible, ¿sí? Desde el punto de vista de derechos de autor, no, porque aquí me contradice todo eso sí. que nos propone. ¿Por qué? Porque los activos son activos tangibles e intangibles, igual tienen valor, igual son reales. Los derechos de autor existen, que el aire existe, ¿sí? Pero que no los pueda tocar no significa que no existan. Entonces no podemos decir que algo es real o irreal por el hecho que yo no pueda tocar eso, ¿sí? Yo no puedo tocar el código de mi programa, que está ahí, no lo puedo tocar, pero existe, es real, ¿sí? El hecho que yo no pueda ver un átomo con mi simple vista no significa que no exista, ¿sí? Igual está presente, o ideológicamente también está presente. Mentalmente es una construcción que se ha puesto en el contrato social. Si nosotros miramos autores respecto del contrato social, hay un contrato social en el cual nos pusimos de acuerdo en unas normas específicas y esas normas específicas no las podemos tocar independientemente si están impresas o no existen. Y dentro de la teoría de los bienes, nosotros tenemos los bienes tangibles y los bienes intangibles, ¿sí? Y nuestros datos como tal es un bien intangible. El goodwill, ¿cuánto una persona puede cobrar por un buen goodwill? Y el hecho que yo no pueda tocar el goodwill
en algo como en un letrero como tal, no significa que ideológicamente no exista como un bien en la conciencia de mis consumidores y que yo, cuando lo voy a transferir, no pueda cobrar muchísimo por eso. O que si alguien lo vulnera, yo no pueda defenderlo. O también lo mismo mi rostro. Entonces, desde un punto de vista jurídico y comercial, no es correcto decir que si no se puede tocar, no es real. Sí. O sea, ahí nos tocaría preguntar qué es la realidad sí. y ir muy a Pues fondo. para ti, digamos, personalmente para ti, como tu ejercicio de legal, todo lo que sucede en el ciberespacio es real. Tenemos que ir al concepto de realidad, ¿sí? Puede ser real, pero no puede ser cierto, que es diferente. Ahí empezamos a mirar ligeras, hay cosas como conceptos con pincitas, ¿sí? Real porque está, o sea, está, si me sale una imagen de algún lado es real, está en el ciberespacio, pero está, ¿sí? Hay datos, son reales. Ahora, si son verídicos, ciertos, verificables, transparentes o demás, sí. En cuanto si tenemos el concepto de realidad como existencia, ahí sí ya tenemos que pues, entrar a ver. Por eso es importante definir qué entendemos por real. Porque si yo tengo como real, verdadero o falso, pues ahí sí, pues es diferente. Pero si tengo como realidad existencia, pues sí existe. O sea, Ok. Listo. ¿Cómo se protege la identidad de una persona cuando se ha creado un personaje imaginario con su rostro sin su consentimiento? bueno, hay distintas acciones legales. ¿Sí? Podemos empezar por acciones civiles, acciones relacionadas con la protección de datos personales. Se podría llegar a pensar incluso hasta en una tutela en ciertos casos. Y es importante por eso también que la persona siempre pueda proteger su imagen y ver muy bien qué es lo que firma. ¿Sí? Porque también de pronto si firma un contrato pero no son las finalidades para lo cual fue creado, pues hay una autorización aparentemente legal, pero con una ausencia de consentimiento para lo que se dio. Entonces es importante que la persona pueda reconocer los mecanismos que tiene y asesorarse muy bien de un buen abogado. Me pueden contactar. O sea, solo no lo puede hacer, necesita evidentemente... Es muy difícil porque este tema, participación como lo legal. hemos visto, está en la edición andina 351, hay tratados internacionales, está el derecho penal, están los derechos, o sea, aquí pueden confluir distintos tipos de derechos, civil, penal, administrativo. Si la persona es abogada, perfecto, lo puede hacer. ¿Sí? Pero si no, pues Claro. toca mejor que se asesore porque lo que puede hacer de manera preventiva es mirar qué firma, no firmar a la ligera, preguntar para qué firma, tener como esas cositas en mente. Listo. ¿Qué es un deepfake? Bueno, deepfake es principalmente se entiende como un rostro falso, ¿sí? Como un fondo falso. Y en los últimos años ha sido una tendencia más generalizada, tendiendo a colocar esto en situaciones que están siendo representadas por una creación de una máquina o por alguien que emula los movimientos, pero le cambian el rostro. Y como lo hablábamos anteriormente, pues ya hay regulación penal en Colombia que estamos estrenando. Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Existe alguna protección para las víctimas del deepfake acá en Colombia? Sí. ¿Cómo se está regulando esto? Está dentro de los delitos informáticos y actualmente también
con la ley 2502 del 2025 se reconoce expresamente la figura del deepfake. Entonces ya hemos avanzado. ¿Cómo se reconoce esa figura? ¿A qué hace alusión? Se reconoce como un delito, como un agravante. Entonces, si una persona, hay un tema que se llama falsedad, falsedad en la persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a una notaría, me presento como Marta y yo no soy Marta, y firmo papeles como Marta, por ejemplo, estoy cometiendo una falsedad respecto a la persona. Entonces, puede ser también reconocido como una suplantación, ¿sí? Pero está expresamente ya tipificado como un agravante. Entonces, este ámbito de protección es un avance, habrá que esperar su desarrollo. Una cosa, el tema también aquí que es complicado es que una cosa es la norma y también otra cosa es la ejecución de la misma, entonces tocará esperar a ver qué retos nos espera. Si ahorita con todo el tema de la IA vamos a tener de pronto una congestión en las fiscalías o no por eso, si las personas van a poder hacer la efectiva defensa de esta manera o les tocará unos procesos civiles largos, porque no es, digamos, a nivel operativo, pues todavía no hay mayor desarrollo, es nueva, es de este año. Entonces, y a nivel internacional, porque, por ejemplo, esta página estaba súper famosa hace más o menos 2 años, que era Mr. Deepfakes, que de hecho el creador de esta página era un odontólogo canadiense. Y la página cerró porque hubo, pues obviamente, regulación internacional al respecto. Y otras páginas de pornografía, cuando uno ingresa deepfake, ¿sí? La palabra aparece bloqueada y lo categorizan como un delito sexual. Bueno, digamos que en cuanto a la normativa internacional, ya la Unión Europea ha sacado algunas directrices, ya ha sacado unas regulaciones que van tendientes a proteger la integridad también de las personas. De la misma forma tengo conocimiento también en Estados Unidos, ya hay alguna regulación al respecto, pero digamos que esto ha sido un proceso relativamente reciente y tendrá que esperar a ver cómo se desarrolla ya en los juzgados. Tenemos que tener en cuenta que nosotros hacemos parte de unos sistemas de derecho. Uno es el sistema de derecho anglo, ¿sí? Que son los países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, donde la jurisprudencia va creando normatividad, y la de nosotros, que pues aquí la jurisprudencia también tiene un peso grande, pero es a través también de la vía legal primariamente que empezamos nuestros desarrollos. Entonces, creería que hay que estar muy pendiente de hacerles seguimiento y de mirar si empiezan a existir convenios de cooperación internacional, que pues en mi caso yo creo que deben empezar a regular este tema, no solamente como en país, sino de país en país, teniendo en cuenta también que nosotros cuando subimos datos biométricos a una plataforma, pues los estamos exportando también a otras jurisdicciones. Entonces, lo que digo, si yo subo una foto a ChatGPT, pues la estoy mandando si yo la subo a DeepSeek, de pronto la envío a China, ¿sí? Entonces tendremos que empezar a hacerle seguimiento. Ok, listo. ¿Cómo afecta un deepfake la identidad, la imagen o la información de una persona? Puede afectarle y romperle la vida entera. Desde, supongamos, tú querías, si te llega el video de tu pareja besándose con una amiga tuya, y es tan real y te lo manda alguien que además es de confianza, solo porque quiere hacer la maldad.
Sí, claro, pues uno pues pone en duda inmediatamente. Y esto además empieza a circular por redes y se empieza a volver famoso. Y aparte de pronto tuviste una crisis o te hacen un deepfake de una crisis referente a esto y empiezan a crear historias totalmente falsas, pero que son ideológicamente para la gente ciertas. Le pueden destruir la vida a la persona. Ves que hay un límite muy pequeño y muy débil entre bueno, la veracidad, ¿cierto? Y la realidad, porque se confunde ahí. Real es porque está circulando en internet y existe, o sea, existe. Y pues más de realidad deberemos hablar de concepto de existencia. Okay. ¿Sí? Porque la palabra realidad tiene muchas connotaciones y puede ser un poco confuso al momento de redactar o de hablar de realidad. Puede hablar. Es más grande lo real. Entonces, si es real, podemos hablar de real como verídico o real como existencia. Entonces, si hablo de realidad como existencia, el video existe en internet, pero que sea real en cuanto a que sea verídico, a que sea cierto, que sea trazable, pues ahí ya no lo creo y pues no, pero existe. Por eso los derechos a la imagen son reales, existen en cuanto existencia, ¿sí? Pero ya digamos que algo, una afectación o no se dé o no, o que esté legitimada o no, pues dependerá primero del contexto cultural del país y de la jurisdicción, porque no es lo mismo los derechos de una persona acá que de pronto en India o que de pronto en, no sé, Turkmenistán o de pronto en Brasil, en Australia, en Estados Unidos. O sea, cada país tiene también conceptos diferentes de cómo debe ser tratado este tema. Entonces, ahí también es un problema porque como el internet es global, teóricamente global, o por lo menos hay unas formas que las personas pueden llegar a meterse, aún cuando ciertas páginas o ciertas cosas estén prohibidas en un país, hay formas de pronto de llegar a los resultados. Entonces. Ok. Bueno, creo que las preguntas se repiten otra vez. Pero tengo la curiosidad, si tendrías que hacer un contrato de deepfake, ¿sí? ¿Qué condiciones se pondrían al respecto? ¿Cuáles son las cosas relevantes que se deberían tener en cuenta? Primero, si yo soy la que va a hacer, ¿a quién estoy asesorando? Porque depende, si estoy asesorando a la persona que va a prestar su imagen, o si estoy asesorando a la persona también que va a utilizar el deepfake. Serían dos. Sí. Una para el cuerpo, otra para el rostro. ¿O cómo? No, en general se puede hacer un contrato general. Sobre la identidad. Sobre la identidad de la persona como dato biométrico. Pero a lo que me refiero es de asesor en dónde voy a estar, ¿sí? Si soy la asesora de la productora, ¿sí? O si soy la asesora de quien va a prestar la imagen. De todas maneras, si estoy siendo la asesora de ambas partes para tener un equilibrio o algo como equilibrado, lo primero que recomiendo es que las herramientas que utilicen tengan una trazabilidad de los datos y leerse los términos y condiciones con la herramienta que yo voy a crear el deepfake también, ¿sí? No es lo mismo si de pronto yo la creo con una IA que no tengo ni idea de dónde van a parar mis datos, a si yo creo un deepfake con un animador, con una persona que está desarrollando desde ceros el programa, que está teniendo cuidado con ese almacenamiento de los datos, que eso no los va a subir en alguna parte, que no va a dejar de pronto gestos o facciones mías sueltas. Sí. Aunque también el tema ahorita es que también hay mucha sobreinformación sobreexpuesta, entonces, pero si la información se fuga o se escapa desde la persona que es el receptor y el almacenador de la información, pues cuando estoy asesorando. Sí, hola. Hola, estás muy ocupada. Esta vez si podemos hablar con el maestro John sobre la musicalización de todo.
Ah, ya. Sí, pues antes de que se vayan. Ah, sí, ¿dónde? Ahí en la oficina de él. Allá tú. Sí, es que él no sabe qué le voy a decir, si lo dije que iba a entrar a decirle que si Ah, lo hago vale. los dos para que tú me expliques exactamente qué es. Ah, bueno, pues en la carta hacemos muy específicos, pero bueno, Sí, ya, sí, listo. como para que lo tenga. Ya sube, vale, regálame uno. Chicos, si quieren ya pueden salir. Y es una cosa. Ay, falta todavía. Chao. 4 o 5 planos. ¿A qué te esperes un momento? Listo. Chao, nos vemos. Listo, terminemos ahí entonces, ya. Listo, entonces, ¿qué más era? Sobre dos, deben ser uno sobre el productor y otro sobre el actor. Sí, Sí. o sea, depende, si yo voy a ser la abogada del productor, no se va a hacer. Pero para ambas partes y para protección del bien jurídico como tal de la imagen, es muy importante tener en cuenta qué herramientas voy a utilizar. Porque muchas veces utilizamos herramientas de forma indiscriminada. Y eso es un problema grandísimo porque no sabemos, o sea, tras de que nosotros hacemos un contrato donde decimos que vamos a cuidar la imagen de una persona, pero realmente lo que estamos haciendo es utilizar herramientas y aceptar términos y condiciones que no hacen lo que yo contraté, entonces yo estoy incumpliendo el contrato. Entonces tengo que cuidar desde la herramienta que utilizo hasta las condiciones contractuales. Y en las condiciones contractuales debo tener en cuenta que las finalidades se deben proteger de una manera muy específica. Listo, ok. Y si tuvieras que defender un caso de deepfake, ¿qué consideraciones se tendrían? Primero, las probatorias. Lo que no se prueba en derecho no existe. Eso sí, a nivel teórico, ¿no? Los conceptos a veces de las palabras son delgados. Pero si yo digo que es A, pero no tengo ninguna prueba, pues me van a negar el caso. Entonces, lo primero es recopilar los datos. Si yo tengo una idea de quién pudo haberlo hecho, por ejemplo, pasa mucho en el caso de exparejas o venganzas de personas, no sé, el ex jefe que lo echó, o una riña entre dos personas que terminó muy mal. Entonces, pues yo sé que esa persona hizo eso y tengo una idea de dónde, y puedo contratar un perito de informática forense para que me haga el rastreo de toda la información. Yo puedo recopilar el acervo probatorio. Es importante saber que estos casos no son baratos. O sea, yo nomás en honorario estoy cobrando bajito 10 millones de pesos. Bajito, porque el trabajo es inmenso. Es inmenso. Y puede durar años. Y de ahí para arriba. O sea, 10 millones. ¿Y el perito nomás cuánto le va a costar por...? Dependiendo. Por peritar un mensaje solamente por la prueba están cobrando entre 4 millones, o sea, en adelante. Por eso de pronto hay algunas maneras que pueden ser económicas y algunos jueces las aceptan, pero puede que pues, argumentativamente o algunas veces pues sea difícil de entrar a generar el acervo probatorio, ¿sí? Pero si yo no tengo pruebas, por ejemplo, que fulanito de tal fue el que, ¿sí? Puedo intentar de pronto algunas acciones para que quiten los contenidos de manera preventiva de algunos buscadores, pero la Deep Web es muy bueno contar con profesionales de áreas interdisciplinarias, porque no solamente va a necesitar un abogado, va a necesitar un perito informático forense, y es posible que también necesite otros que estén alrededor, ¿sí? Para probar, por ejemplo, el daño psicológico. Entonces vamos a necesitar un psicólogo forense, ¿sí? Una persona, un perito que ayude a pasar prejuicios. Es un proceso que es costoso. Complicadísimo. O sea, sí. No solo en desgaste de tiempo existencial, sino también económico, sí. Por supuesto. Pero que si uno encuentra... Es tu cuerpo, es tu rostro el que se ve afectado. Sí, y uno empieza pues, a superar las cosas, y si hay personas que dicen, ay, a mí no me importa eso y yo vivo con eso, ok. Pero hay otras personas que dicen, esto para mí es... Sí, a la gente se está suicidando por esto. Sí. Entonces, si dicen, esto para mí es tenaz, yo ya no puedo más, no me dan trabajo, no puedo
pues eso es algo muy importante, que pidan ayuda. ¿Sí? Pidan ayuda emocional, ¿sí? Pidan ayuda jurídica, preparen un presupuesto. Si no tienen el presupuesto, pues y tienen algunos amigos conocidos que puedan apoyarlos, pues hagan algo para poder recolectar estos. Hay algunas fundaciones y algunos ONGs que pueden estar apoyando algunos casos puntuales, pero no es tan fácil acceder a Estamos pasando un material, nos quedan 4 planos. Necesito. Ay, espérate un momentito, por favor. Bueno, yo espero unos 10 minutitos. Dale, ok, dale. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Listo. Ok, Dani, no sé, algo más para cerrar, que quieras añadir. Sí. Para tener unas conclusiones. Listo. ¿Lo consideras necesario en la actualidad? Yo considero necesario primero pues, revisar el que subimos o no, y trabajar mucho en nuestra mentalidad fuerte, y trabajar mucho en formarnos y formar personas también con criterio, y de no creer todo lo que vemos en internet. Sí. De tener siempre los beneficios de la duda, y de hablar más de estos temas. Yo creo que es muy importante que empecemos a hablar con nuestros círculos sociales, con nuestros amigos, de que esto es un riesgo tan delgado como puede que esa imagen de todo besándose con tu pareja, puede que sí se acierta como puede que no. Cada vez la técnica es más alta y a veces es muy difícil distinguir la realidad. Entonces hay que fortalecer el criterio y hay que tomar las cosas. Si a uno le llega algo así, pues no tomarlo de manera como acelerada, sino pausadamente, para poder buscar medidas que se solucionen. La Fiscalía también tiene algunas unidades que ayudan con esos temas, digamos a nivel penal, pero tienen que estar muy bien estructurados, porque lastimosamente pues vivimos en un país donde la congestión judicial y los pobres jueces fiscales y demás están tan saturados que le van mirando lo que está más sustentado y lo que no lo archivan, porque pues no tiene sustento, y como no tiene sustento va para archivo. Entonces toca preparar bien las cosas. Fuerza de voluntad, fuerza, en todos los sentidos. Listo. Bueno, eso sería nada, muchísimas gracias. Inmensamente agradecida. Estaré gritando cualquier cosa si necesita. Muchas gracias. A mí estos temas me apasionan, pero pueden pasar Increíble. horas de horas.